Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. La borrasca Martiño ha obligado a activar avisos por lluvia o por viento en todo el país, salvo en Canarias, en Ceuta y en Melilla, aunque lo más preocupante esta mañana está en Madrid por la crecida de los ríos. Hay varios cortes de carreteras y unas 400 personas desalojadas en Móstoles. Las principales universidades han suspendido sus clases y Emergencias pidió anoche que se limiten al máximo los desplazamientos. En el Puente de los Franceses de la capital, en el Manzanares, está Agustín Rodríguez Sagún. Agustín, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. El caudal del Manzanares borra casi por completo el ruido del tráfico y de los trenes que normalmente despiertan a los vecinos de esta zona. El agua llega casi a la altura de las compuertas que hay a lo largo de varios puentes de este río. De hecho, en el cauce hay árboles cubiertos casi hasta la mitad e islas de tierra que hoy, por la cantidad de agua, no pueden ni verse. Tan llamativa es la velocidad y la altura del agua que vecinos, trabajadores y los habituales runners que pasean por esta zona detienen el paso para hacer fotos y vídeos. El Puente de los Franceses está a escasos 2 kilómetros de la Complutense, que ha cancelado, como decías, las clases junto con otras 4 universidades, no así, por ejemplo, algunos institutos como el que se encuentra aquí al lado del puente, por lo que algunos padres manifiestan su preocupación. La lluvia no solamente deja la crecida del Manzanares, también la de los ríos Jarama y Henares, donde en las últimas horas se han registrado hasta 29 incidencias. Hay varias vías secundarias cortadas por prevención, precisamente por la lluvia y por las crecidas de los ríos, y las autoridades piden evitar a toda costa desplazamientos innecesarios, también las zonas no encauzadas de estos ríos. Agustín, gracias. A ti, Ángeles, hasta luego. Lo más preocupante está en Madrid, aunque hay efectos en otras comunidades. Astre, buenos días. Buenos días, Barceló. El Tajo, a su paso por Toledo, ha superado el umbral rojo de caudal. Se ha desplegado a la UME para construir un dique que proteja de una posible crecida del hospital de parapléjicos. En Andalucía, Martiño dejó ayer más de 120 incidencias. El Guadalquivir ya está en nivel amarillo, pero el Güéznar sigue en rojo y esta madrugada al menos 17 personas del Palmar de Troya han pasado la noche fuera de sus casas por el riesgo de inundación. Jordi, ¿cuál es la previsión? Básicamente que las tormentas se acaben extendiendo a prácticamente todo el país, no solo hoy sino durante el fin de semana. No bajar la guardia sería el consejo, porque durante muchas horas no lloverá, incluso con momentos de sol, pero las tormentas se formarán con mucha facilidad. De hecho, ahora mismo tenemos 2 frentes de tormenta, uno alcanzando el Mediterráneo, en Murcia descarga con intensidad, en las próximas horas también en el resto del Mediterráneo, y otra línea de tormentas en Portugal. Esta es la que esperamos que más o menos a partir de mediodía vuelva a afectar a todo el sistema central y la Comunidad de Madrid, por ejemplo, de manera que, si bien las próximas horas puede bajar un poco el caudal, de nuevo esta tarde la lluvia caería con intensidad. La única buena noticia es que el fin de semana, sobre todo, empezará a bajar la cota de nieve y eso reducirá mucho la aportación de agua del deshielo de la nieve de las últimas jornadas. El Ministerio de Trabajo recordó anoche en redes sociales que la ley permite reducir o modificar la jornada cuando hay una alerta meteorológica, así que recomendó evitar desplazamientos en las zonas que estén en alerta. Añade que hay permisos retribuidos para salvaguardar la seguridad de los trabajadores e informan, de hecho, de que los empleados de su Ministerio de Trabajo en Madrid hoy van a tener que trabajar a distancia. Vamos a estar muy pendientes de la borrasca Martiño y de sus efectos en esta mañana, que tiene otra imagen de gran impacto a esta hora en Londres, donde está cerrado el principal aeropuerto de la capital británica, que es el aeropuerto más grande que tiene Europa, el de Heathrow, por el incendio de una subestación eléctrica cercana. Estará cerrado 24 horas. Vamos en directo hasta Londres. Lucas Font, buenos días. Buenos días. Los principales accesos al aeropuerto están cerrados a esta hora y las autoridades han pedido a los pasajeros con vuelos programados para hoy que no se desplacen a las terminales. Más de un centenar de vuelos han sido desviados o han tenido que regresar a su aeropuerto de origen, mientras las principales compañías han alertado de que la incidencia provocará importantes alteraciones a los más de 1.300 vuelos programados solo para hoy. Y mientras los bomberos siguen tratando de contener el fuego en una estación eléctrica cercana, un incendio que ha provocado cortes de luz en 16.000 viviendas de la capital británica y que ha obligado a desalojar al menos a un centenar de personas. Lucas, gracias. Hasta luego. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. En lo político, el foco vuelve a estar en Bruselas. Fue allí, en la cumbre que apoyó el plan para el rearme europeo y de apoyo a Ucrania, donde Pedro Sánchez habló de la información que les contamos ayer aquí, a esta hora, precisamente a las 8. El gobierno renuncia a presentar los presupuestos si no tiene los apoyos, aunque había dicho lo contrario, que los presentaría en el Congreso. Enfatiza ahora el presidente del gobierno que si no hay cuentas, se prorrogan las que ahora hay y la legislatura, en todo caso, sigue. Y me dice usted, si no se prorrogan los presupuestos. Sin ninguna duda, porque ahora mismo lo que necesitamos es estabilidad y lo que necesitamos es seguir
haciendo una política económica que le está sentando bien a las empresas, a la economía española y al empleo en nuestro país. Y desde luego también a Europa. En Bruselas sigue Guillermo Lerma. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Insiste Sánchez en que la intención del Gobierno es presentar las cuentas, pero en el Gobierno son conscientes de la falta de mayorías y más después de las votaciones de ayer en el Congreso, con Sumar planteando incluso la salida de la OTAN. Sí, mientras el presidente apoyaba en Bruselas junto al resto de líderes esa estrategia para reforzar la defensa europea, la mayoría del Congreso se expresaba en dirección contraria, evitando avalar el plan de rearme y con los socios parlamentarios y de coalición reclamando la salida de España de la OTAN. La Moncloa cree que la posición del país no queda comprometida por esas votaciones. Sánchez rebajó ayer la polémica hablando de discrepancias históricas que el PSOE tiene con Sumar, Podemos e Izquierda Unida desde hace más de 40 años. Bueno, son discrepancias que hay de manera tradicional, histórica, en la política española. Pero hay dos cosas que agradezco de mi socio de gobierno, de Sumar. Uno, que se respetan los compromisos europeos que tiene España. El presidente cree que lo importante es que la coalición cumplirá con la inversión en defensa comprometida con la Unión Europea y la OTAN sin tocar el gasto social, y haya o no presupuesto. Sánchez reiteró ayer que su propósito es aprobar unas nuevas cuentas, aunque si no es así, dejó claro que su intención es prorrogarlas. Guille, gracias. Hasta luego. Antes y después de esta cumbre, Sánchez incidió en que no le gusta la palabra que ha marcado la cumbre, que es el rearme. Tengo que decirles que a mí el término rearme no me gusta en absoluto, no comparto ese término. Creo que tenemos que hablar de otra manera, de dirigirnos a nuestros ciudadanos de otra manera cuando hablamos de la necesidad de mejorar la seguridad y las capacidades. Preguntaron luego a Ursula von der Leyen anoche también, por esos recelos con la palabra rearme. Indeed, we started relatively narrow. Ella dijo que el enfoque con el que hemos empezado era estrecho, pero ahora la idea ha crecido y ha madurado hasta llamarse preparación. Preparación 2030 es la nueva palabra. Y anoche Sánchez destacó que Europa ya no hable tanto de rearme, sino de protección. La realidad es que de la cumbre de Bruselas lo que sale es el apoyo al plan de von der Leyen para movilizar hasta 800.000 millones de euros. En lo que no se han puesto de acuerdo de momento en Europa es en cómo se paga esa inversión en defensa. La Comisión quiere que la mayoría se asuma mediante presupuestos nacionales y otra parte con deuda. Seguimos en Bruselas. Corresponsal Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Lo que sí sale de la cumbre es el apoyo a Ucrania de todos, salvo del húngaro Orbán. Sí, se instala la fórmula que vimos ya en la cumbre anterior, una Unión Europea a 26, cuando el capítulo a debatir es el apoyo a Ucrania. El Consejo optó por una declaración separada de la declaración final, con el objetivo de que Budapest no bloqueara e hiciera descarrilar el texto de conclusiones completo, una fórmula sobre la que se manifestaba así el presidente Antonio Costa. Tenemos que respetar su diferencia, pero no podemos nos quedar bloqueados porque Hungría piensa de una forma distinta de los otros. Lo tenemos que seguir haciendo para nos quedar unidos, pero respetando las diferencias de unos y de otros. Así que los líderes volvían a reafirmar a 26 su apoyo inquebrantable a la soberanía del país y acogían con satisfacción las propuestas para un acuerdo de alto el fuego de las negociaciones impulsadas por Estados Unidos. Se instan además a Rusia a que demuestre una verdadera voluntad política para poner fin a esta guerra. Enrique, gracias. A vosotros. En un momento les contamos novedades en la investigación de la DANA. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. A nosotros nos ha llamado porque dice que él no sabía nuestros números de teléfono y tal cual, vale, me parece muy bien. Se ha comprometido con nosotros a que va a recibir a todos los familiares de las víctimas aquí. Ya me he comprometido yo con él para ir llamando a la gente, de 5 en 5 nos va a recibir a todos. Meses después de la DANA, un miembro del equipo de Mazón bajó ayer a la puerta de la Generalitat e invitó a las víctimas que estaban allí protestando a que entraran a verse con el propio Mazón, que ayer sí quería recibirles. Y les dijo en ese encuentro, entre otras cosas, esto, que no les había llamado antes porque no tiene sus números de teléfono. También les pidió perdón, según contaron ellos, después de un encuentro que en cualquier caso se produjo justo en el día en el que el gobierno de Mazón aprobaba el proyecto de presupuestos que le apoyará Vox y por el que endurece su discurso contra la inmigración y critica el Pacto Verde Europeo. Mazón ha querido con esos presupuestos enviar el mensaje de que piensa quedarse y de paso desviar el foco de la investigación sobre lo que ocurrió y lo que hizo él el día de la DANA. Pero la investigación
de la jueza de Catarroja continúa y de hecho quiere interrogar a los trabajadores de la residencia de Paiporta, donde murieron ahogados varios de los mayores que estaban en ese centro. Radio Valencia, Natalens, buen día. Buen día, les quiere citar como testigos para que informen del momento y circunstancia en que se produjo el fallecimiento de una residente concreta y de otros más que no especifica. También pide los datos identificativos de los trabajadores que fueron testigos de los hechos al estar en ese lugar la tarde y noche de aquel 29 de octubre y solicita al 112 que se remita la grabación de las llamadas que pudo hacer una víctima de la DANA aquella jornada. Y hoy en Amazon comparece, ¿no?, junto a Gan Pampols para hablar de la reconstrucción, mientras ha empezado ya la tramitación de los presupuestos. Unos presupuestos que ascienden a 32.291 millones de euros, incluyen 2.364 para la reconstrucción, de los que la cifra más alta, 600, irán destinados a un plan de recuperación económica y social. Incluirán los recortes exigidos por Vox, que reducen drásticamente las partidas de cooperación al desarrollo, el gasto superfluo y la duplicidad en agencias y observatorios, lo que según la formación Ultra supondrá un ahorro de unos 200 millones en el sector público instrumental que podrán ser destinados a esa reconstrucción. Se va a reducir un 30% las subvenciones a los sindicatos, al menos un 25% el presupuesto de la Academia Valenciana de la Lengua, aunque la intención de Vox es duplicar ese recorte en el trámite de enmiendas. Ya hay 3.000 millones de ingresos ficticios del Gobierno que no están asegurados. Alberto Núñez Feijóo apoya a Amazon y luego quiso poner distancia con él y ahora ha acabado asumiendo que Amazon saque adelante las cuentas con un partido que le obliga a dar un giro a su discurso. David Junquera, buenos días. Buenos días. Dice Feijóo cuando es preguntado por Amazon que no puede estar cambiando de opinión cada día, pero tras dejar su futuro pendiente de novedades judiciales hace una semana, ahora le da un par de espaldarazos. El primero a cuenta de los presupuestos. El líder del PP bendice la alianza con Vox de su varón valenciano. Sería una temeridad que el presidente de una comunidad autónoma no intentase tener un presupuesto para sus servicios públicos. Y esto es lo que ha hecho, insisto, el presidente de la Generalitat y entiendo que está cumpliendo con su deber. Y el segundo guiño tiene que ver con el Congreso del PPE en Valencia. Después de días intentando mover la cita a Madrid sin éxito, con medio partido preocupado por el efecto que pueda tener Amazon en el cónclave, Feijóo ahora avala que el presidente se persone en el evento. Mire, que las autoridades de la comunidad o las autoridades locales acudan al Congreso será lo normal. Y si su agenda se lo permite, yo creo que deben de asistir al Congreso. El entorno de Amazon ya ha dejado claro que irá. Ahora habrá que ver si su agenda finalmente se lo permite o le sale alguna cita imprevista. Sanidad se plantea aprobar incluso por decreto la Agencia de Salud Pública pensada para afrontar la gestión de las pandemias después de que ayer la tumbara el PP en el Congreso. Eso a pesar de que estuvo a favor en todo el trámite parlamentario, pero ayer el PP se opuso en la votación definitiva en el Congreso como protesta porque se quejaban de que la mesa de la Cámara no les permitía votar unas enmiendas a otra ley, la Ley de Seguridad Alimentaria. Mariola Lourido. El Ministerio de Sanidad tratará hoy de buscar una solución para que la Agencia de Salud Pública pueda aprobarse lo más rápidamente posible. Se barajan, entre otras opciones, que sea por Real Decreto. Lo de ayer ha generado una gran preocupación y decepción entre los científicos porque puede llegar otra pandemia. Óscar Zurriaga, epidemiólogo. La falta de un organismo estatal en condiciones nos va a hacer más difícil el funcionamiento en el caso de que venga una emergencia. Lamentan que se haya perdido una oportunidad histórica. Llevaban trabajando en el proyecto más de una década. Eduardo Satué, presidente de la Sociedad Española de Salud Pública. No podemos desperdiciar el trabajo realizado, hay que volver a intentarlo. La agencia es más necesaria que nunca y confiamos en que pueda salir en este 2025. El retraso de la agencia puede ser importante, no solo hay que aprobarla, después hacen falta varios meses para la puesta en marcha. La jueza que investiga por presunto fraude fiscal, Alberto González Amador, toma hoy declaración a 2 inspectores de Hacienda que participaron en el informe que desembocó en la apertura de la causa que investiga al novio de Isabel Díaz Ayuso. Y además la Guardia Civil ha admitido que se equivocó cuando estimó el valor de la propiedad de José Luis Ábalos, que compró en Colombia, no costaba 2 millones, sino 750 euros. La UCO confundió los pesos colombianos con dólares porque en Colombia el mismo símbolo del dólar se usa para referirse a su propia moneda. Corregido eso, seguirá ahora la investigación del juez, que ha pedido varios informes para averiguar si ha habido incremento patrimonial de Ábalos que no se pueda explicar. Y del exterior, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva para desmantelar el Departamento de Educación. Lo ha hecho en un acto junto a niños en sus pupitres. Aunque el presidente no podrá cerrar del todo el departamento, sí que lo dejará en mínimos para
que solo se encargue, por ejemplo, de las becas. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días. Sí, lo ha hecho en un acto donde no ha faltado la puesta en escena. El presidente ha firmado esta orden rodeado de una docena de niños, uniformados y sentados en pupitres, y encima de cada mesa una copia del decreto que han mostrado ante los invitados una vez ya firmado. Con eso, Donald Trump quiere reducir al mínimo el Departamento Federal para que sean los estados quienes gestionen sus colegios. Algo que en gran parte ya ocurre porque fijan la mayoría de reglas, asumen casi toda su financiación, pero la agencia federal es la que proporciona becas y ayudas que, aunque Trump promete mantener, preocupa a organizaciones y sindicatos que denuncian que esto ahogará a familias vulnerables y de clase media y que limitará el acceso a la enseñanza superior. La agencia también se encarga de que no haya discriminación en colegios federales, donde Trump denuncia que se promueve el wokeismo. Así que la secretaria de Educación, Linda McMahon, promete convencer al Congreso para cerrar el departamento por completo y convertirse así en la última secretaria de Educación de Estados Unidos. Y en 10 minutos el abierto. Hoy con Ignacio Escolar, Javier Aroca y Cristina de la Hoz. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.